Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con un tema que hay que profundizar y hay que atender con todo el tiempo y dedicación. SF, cultura política. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a cultura política y qué tanto el ciudadano guatemalteco se detiene a reflexionar de este tema? Vamos a conversar con nuestros dos analistas. Nos acompaña José Alfredo Calderón. Muy buenas noches, José Alfredo. Muy buenas noches. Ricardo Barreno, muy buenas noches. Buenas noches. La semana pasada, me recuerdo yo, comenzamos a abordar ciertos escenarios electorales para 2019, pero uno de los factores elementales para que, digamos, el debate se pueda promover, la difusión de ideas se pueda dar el siguiente año es la actitud del ciudadano, y eso tiene que ver con la cultura política. ¿Qué es cultura política? ¿A qué nos referimos cuando nos queremos centrar en este término, José Alfredo? Bueno, implica muchísimas cosas. El término cultura, en cuestión general, es toda creación material y espiritual del hombre, pero recoge también todas las ideas, todos los prejuicios, las historias, la tradición oral, toda la idiosincrasia de una cultura. Y en Guatemala incluso ese es el primer problema, no hay una cultura identificada. Aquí tenemos 24 pueblos, tenemos muchas comunidades lingüísticas, incluso el término chapín, que ha tratado de universalizarse como de guatemalteco, sabemos que no es así. Chapín es nada más el del departamento de Guatemala y el de la Antigua. Ajá. Y además tiene una connotación precisamente despectiva. Con relación a las provincias de Centroamérica que se referían, ahí vienen los chapines, no era precisamente por cuestiones algo halagador positivas. en aquel entonces. Y esta cultura, no solo política, sino cultura en general del guatemalteco, es muy conservadora. Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Tenemos en 1821 un Gavino Gainza, que era capitán general del Reino de Guatemala en la mañana, y en la tarde ya era el presidente de las Provincias Unidas de Centroamérica, mejor con el que ya conocemos. Que eso no significaba un cambio Totalmente de estado, digamos. Pero además miremos la historia de Mariano Gálvez en el siglo XIX, cómo la iglesia, esencia del conservadurismo, manipula. Él es el primer presidente en clorar el agua, en cuestiones para mejorar las cuestiones de salud. Pero coincidió con una epidemia de cólera y entonces la iglesia saca la especie a la opinión pública de que él envenenó el agua. Y así podemos ir viendo como una reforma liberal. Cuando miras otros países, una reforma liberal, el término liberal significa eso, menos en Guatemala. En Guatemala fue una reforma liberal con un corte tremendamente conservador. Y así tenemos 3 dictaduras cafetaleras de 1871 a 1944, profundamente conservadoras. La misma Revolución de Octubre, que algunos tildan de comunista y socialista, no tenía absolutamente nada de eso. Tenía muchos límites. Hay que recordar que el mismo presidente Arévalo se opone, por ejemplo, a la sindicalización en el campo, o cierra la Escuela Claridad de Orientación Sindical. Y entonces el guatemalteco es conservador. Recordemos que desde los tiempos de la Capitanía General, aquí se concentraban las artes, el comercio, la Universidad de San Carlos, la clase fifí. Las prebendas del sistema colonial, ya en la vida independiente, ¿a quienes beneficiaban? A las élites criollas y peninsulares que se quedaron y se de la Capitanía General. Exacto, como clase dominante, en perjuicio del resto de provincias de Centroamérica y de los vastos sectores de población. Ese conservadurismo lo tiene que conocer el político y la mayoría lo conocen. Entonces la gente se monta sobre estructuras, como platicábamos hace un momento, como el partido nuevo, entre comillas, de Yamatei, se monta sobre las estructuras del patriota. Los políticos buscan quiénes, los caciques que ya están instalados en Quichén, Totonicapán, en Cobán. ¿Por qué? Porque no estamos orientados a lo nuevo. Simplemente somos una cultura con un carácter conservador en todos los aspectos, en lo político, en lo social, en lo económico. Y entonces, ¿temeroso al cambio también? Muy temeroso al cambio. Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y a este ya lo conocemos y mejor no nos arriesgamos. ¿Qué otras características ves de la cultura política guatemalteca? Ya José Alfredo nos hace un resumen de cómo el conservadurismo es una de las, digamos, factores esenciales de esta cultura política. ¿Qué otras particularidades puedes observar? Yo creo que, digamos, para entender
¿A qué nos referimos con cultura política? Ya José Alfredo hacía esa caracterización muy oportuna, pero al final de cuentas creo que todo se resume en cómo yo, como ciudadano, me comporto en un sistema democrático. Cómo ese sistema democrático reacciona, se configura, intenta o no atender las necesidades. Eso al final de cuentas sintetiza de manera quizá muy plana, muy llana, lo que es cultura política. Y justamente desde el lado ciudadano, desde la ciudadanía como tal, hay una cultura política orientada al conservadurismo, muy enraizado, una cultura política que se evidencia en un comportamiento ciudadano cada vez orientado justamente al cambio, a la pasionalidad por encima de la racionalidad, pero por otro lado también dentro de esa misma cultura tenemos una institucionalidad altamente vertical. Y esa verticalidad que caracteriza a la cultura política no permite que justamente la toma de decisiones sea descentralizada, sea de manera horizontal, sea a través de comunicación permanente y constante, no solo dentro de una institución cualquiera, sino dentro de la institución con la ciudadanía. Y si quieren, pongámosle algo más con nombre y apellido. La cultura política en Guatemala está justamente determinada por cómo funcionan las organizaciones políticas. Y justamente las organizaciones políticas, tú lo mencionabas, al no tener capacidad o voluntad o formación, cualquier calificativo que le querramos poner, para la organización, buscan prácticas tradicionales, prácticas enraizadas en la democracia, como es el caudillismo, como es la articulación a través de viejas expresiones, lo cual de nuevo volvemos a hablar de una cultura política que se encuentra en un círculo tan perverso que no permite el verdadero involucramiento de nuevos actores que transformen. Ahora, Ricardo, cuando mencionas la dinámica que existe en muchas agrupaciones políticas, este reciclaje de ideas y de prácticas que ya hemos visto en décadas anteriores, muchas veces se iguala o se compara el orden con el autoritarismo. O sea, en la cultura política guatemalteca, a veces lo democrático, lo horizontal, el compartir y socializar alguna decisión se toma como debilidad o como una falta de eficacia al momento de tomar una decisión, una falta de carácter. En cambio, el líder que tiene carácter no es democrático, es de corte muy autoritario y eso lo valora el votante guatemalteco. Pero por los rasgos en las culturales, bien elecciones. decías el verticalismo. ¿Cómo es el guatemalteco cuando se presenta? A sus órdenes. Disculpe, ¿me puede dar la hora? Perdone, ¿me podría hacer un favor? Me regala Hay esto. una cultura de sumisión. ¿Pero qué es esto? Una casi oda al autoritarismo. Nos gusta. Por eso el mensaje violento y autoritario atrae. Porque vean cómo nos comportamos en círculos sociales. Somos personas que para todo pedimos disculpas, para todo nos ponemos en una posición de sumisión y eso explica por qué tantas dictaduras. Yo solo quisiera, tal vez, adicional a lo que hemos mencionado, es importante, y esto podrá sonar duro, vivimos en una cultura política en donde como sociedad todavía continuamos siendo muy individualistas. Lo hemos hablado en distintas ocasiones. A mí lo que me interesa es atender mi metro cuadrado. Aunque el metro cuadrado de la persona de la par pueda contribuir al mío, si a mí no me afecta o no me veo beneficiado, yo no lo atiendo. Y justamente lo que mencionabas en cuanto al autoritarismo, permítanme mencionar algunos datos muy rápidos para entender cómo la cultura política también afecta o está directamente relacionada con el desgaste de las instituciones, con la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones y ese replanteamiento de continúa apoyando la democracia, pero tampoco estaría tan mal un modelo autoritarismo. Vean rápidamente el informe reciente de cultura política de la democracia. Indica que el apoyo a la democracia cayó de 62.9 en 2004 a 48.4 en 2017. Y ese descenso está casi directamente proporcional con otra pregunta que el mismo informe hace. ¿Y usted qué piensa del autoritarismo? Pues en condiciones de inseguridad, ante la problemática de violencia, pues no estaría mal. Entonces hay un replanteamiento del modelo
democrático y de la cultura. Veamos rápidamente, solo un 14.6% de los encuestados confía en los partidos políticos y solo un 5.9% se identifica con ellos. Era lo que hemos estado hablando. Tenemos o vivimos dentro de una cultura política en donde no hay identidad con algo, no hay identidad con nadie, sino más bien nos ha costado, y creo que no lo hemos logrado todavía, salir de ese metro cuadrado. Pero solo quisiera apuntar en lo que acabas de decir, ese dato es muy importante. Solo el 14% de la gente cree en los partidos políticos, pero van a ver ustedes la forma masiva en que la gente va a votar con los mismos partidos políticos y con otros reciclados. Claro. O sea, ¿cómo explicas esa contradicción? Por la cultura política conservadora que parte de un conservadurismo cultural general. Ahora, también el papel de la democracia, el papel de los resultados que ha dado el modelo político, que son pobres según la percepción ciudadana, también nos invita a una reflexión de qué tipo de partidos políticos o líderes políticos estamos llevando al poder. Porque mientras existan este tipo de funcionarios, se va a cuestionar el modelo político, se va a impulsar candidatos cada vez más autoritarios, porque mi cultura política me dice, a quien yo voté en la elección pasada, que era el más democrático, no resultó dar, no resultó lo que yo pensaba que iba a ser. Entonces mejor me voy con lo viejo conocido, que resulta tiene la fórmula reciclada del autoritarismo. ¿Cómo podemos reflexionar para que la democracia realmente sea una democracia de resultados y se gane el afecto de la población? El problema es que cuando vivimos en una cultura política donde los elementos no considerados pueden replantear el comportamiento ciudadano como tal, hablamos de una cultura política inestable. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pasó en el 2015? En algún momento hicimos un informe, un análisis para medir qué tanto los planes de gobierno respondían a la ruta de desarrollo, específicamente ODM, me parece, Catún 2032. Y resulta que el mejor plan, aunque sin sostenibilidad financiera o claridad financiera, era el de la UNE. Y el que no tenía absolutamente ni pies ni cabezas en cuanto a por dónde dirigirse, era FCN Nación. Y entonces, digamos, eso podría tal vez hasta contradecir o contrastar lo que tú has dicho. Preferimos, y lo que han mencionado, preferimos lo viejo conocido, una Sandra Torres, pero ¿qué pasa en el 2015? Que preferimos o nos orientamos hacia algo completamente distinto. Y ojo, porque no está pasando nada más en Guatemala. En México acaba de ocurrir, en Costa Rica acaba de ocurrir, en Brasil acaba de ocurrir. Hay alta probabilidad de que en El Salvador también ocurra un hartazgo social de tan grande magnitud, una cultura política que se evidencia o que se explica a través de un comportamiento ciudadano que rechaza lo conocido y busca nuevas expresiones, busca nuevos liderazgos. Pero como las mismas instituciones dentro de ese gran manto de cultura política no ha tenido la capacidad de promover liderazgos, de formar liderazgos y de garantizar organización multinivel desde lo local, departamental y nacional, entonces lo que tenemos son caudillos políticos. Y como las necesidades cada vez van en incremento, la persona lo que busca no es un mejor plan, no es el que tenga más estudios, busca a quien le responda, que le resuelva una pared que se está por caer. Y entonces nos dejamos ir por eso. Vamos a la primera. Hagamos una pausa. Vamos al primer corte. SF, Cultura Política. Regresamos con más. Al volver seguimos hablando de la cultura política del guatemalteco y las opciones para 2019. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, Cultura Política. Hablamos durante el corte que una de las características peculiares del sistema democrático de partidos políticos de Guatemala es que, pese al hartazgo que se manifiesta durante 3 años cuando el político de turno está en gestión, en el 4.º año hay un interés por participar, por ir a votar en las urnas, por impulsar algún X o Y candidato que ofrece cambio. Y luego nuevamente se entra a esta fase de divorcio ciudadano en donde ya
pareciera que se nos olvidó que hace 6 meses o un año votamos al candidato que se encuentra en el poder. ¿Qué incentiva entonces a los guatemaltecos ir a las urnas? Porque hemos visto que la participación no ha bajado, pero que luego al año ya reniega de haber participado en esos comicios. Lo que pasa es que se ha instalado en la imagen en los imaginarios del guatemalteco que las elecciones funcionan, aunque no cambie la estructura, aunque no cambie, porque no tenemos realmente un sistema de partidos políticos, lo que hay son vehículos electorales, pero la gente les llama partidos. Y hay dos elementos fundamentales para que la gente piense que el sistema funciona. Uno es que con las elecciones yo tengo la potestad de premiar y castigar a los políticos. Y la otra es de que estoy representado. Hay expresiones desde la derecha ultramontana hasta la izquierda extrema. Y además una serie de variedades hacia el centro. Y entonces la gente se empieza a ver en el ambiente preelectoral, se ilusiona con las elecciones, sigue funcionando el sistema, pero no es que vayan conscientemente, porque hacemos una entrevista en la calle y le preguntamos a la gente qué opina de los partidos y de los políticos. Y nadie lo votó, nadie apoya, nadie llevó a esos diputados del Congreso de la República. Sí, o sea, el Congreso está valorado negativamente, pero ¿quién lo votó? Y en las elecciones pasa, incluso hay candidatos, o más bien, por ejemplo, el voto nulo. El voto nulo ha llegado a ser hasta de 25% como expectativa. Pero de ahí vienen las elecciones y no pasa de un dígito. Entonces la gente sigue creyendo en las elecciones porque está tan desesperanzada, está tan realmente agobiada que necesita creer en algo. Y por eso sigue creyendo en un mesías político. La gente cree que con un... Mira vos, ¿y quién crees que debería...? Pero es que ¿quién no es puede resolver todos los problemas de todos los guatemaltecos? Aparte, a veces piensan que es solo una persona, ¿no? Hay un objetivo que se cumplió con la política contrainsurgente en este país y no hay que perder de vista. El rompimiento del tejido social, ya bien decías, el individualismo. Y hacia eso, más que el objetivo militar, había un objetivo político y mediático para instalar imaginario, reforzar el imaginario conservador, pero también el miedo. Entonces tenemos miedo al cambio. Estamos mal aquí, pero estaríamos peor tal vez con algo que no sabemos. Y entonces la gente va a ir a votar masivamente. Y yo lo único que puedo decir es por lo menos infórmense, por lo menos háganse preguntas. ¿Quién financia ese candidato? ¿Cuántos años ha tenido en la política ese candidato? Este partido no será reciclaje de otros que ya demostraron cuáles son los verdaderos intereses. Y la gente sigue creyendo. El sistema está agotado, sí, pero sigue teniendo válvulas de escape. Y lo vamos a ver en los resultados de los comicios. Y la gente luego se desilusiona nuevamente. Nadie votó, como decías, por el que ganó. Y dentro de 4 años, nuevamente el mecanismo es como una conducta mecánica. No es que la gente realmente crea en la democracia y que tenga la ilusión de que las cosas van a cambiar. Pero en el momento que pierde la esperanza, se deprime. Y eso no va a pasar conmigo. ¿Qué está pasando con el interés ciudadano? Hemos visto los números, sí hay una participación importante de los votantes durante las elecciones. Luego viene este bajón emocional y político de la ciudadanía, en donde reniegan de los funcionarios que han votado, pero al regresar otras elecciones, se vuelve a incrementar el interés de los guatemaltecos de manera momentánea por lo político. ¿Qué está sucediendo? Yo creo que inicialmente hay dos cosas, retomando lo que decía José Alfredo. Cuando hablamos de instituciones dentro del marco de cultura política, el término que utilizamos es democratizar a las instituciones. Es decir, garantizar que haya una coordinación interna, de que funcionen las distintas unidades, de que haya comunicación estratégica y que tengan un plan de acción de mediano y largo plazo. Pero por otro lado, cuando hablamos de la sociedad, la criticamos, intentamos comprenderla, no nos referimos a su democratización, sino a su empoderamiento. Y el empoderamiento ciudadano justamente va por esa línea. Entender que el temor es necesariamente, se debe necesariamente superar para empezar un proceso de participación consciente, permanente, informada. El desafío aún en Guatemala es que justamente no tenemos un voto informado, sino más bien un voto pasional. Y lo miramos de manera muy clara el día de las elecciones. Y aquí hagamos una diferencia.
Una cosa es participación a nivel en elecciones presidenciales, en donde también la primera vuelta, donde también están las corporaciones municipales, pero resulta que en la segunda vuelta, cuando ya no se compite a nivel de corporación municipal, ahí sí tenemos una baja en participación. Entonces entendemos que la pasionalidad del voto es local. Se atiende de nuevo a encontrar en las elecciones una esperanza de algún Mesías que entienda mi necesidad, que represente mis intereses y que viva dentro de mi realidad particular. Pero entonces tenemos, por ejemplo, y pongamos atención en casa, el día de las elecciones, cuando usted, si le toca votar en algún municipio de Zacapa, por poner un ejemplo, usted lo primero que va a encontrar después de votar es una tarima donde hay marimba, una cama elástica para que los niños salten. Como una fiesta, una feria del pueblo. Una feria como tal. Eso es. Y digamos que no necesariamente es malo porque las elecciones es una fiesta democrática. Pero el problema es que se quede solo en una fiesta. Es que contribuye, digamos, justamente a esa sensación de que las elecciones es el mecanismo, es el único mecanismo para cambiar. Y resulta que no. Resulta que después de los 6 meses nos damos cuenta que a quienes elegimos de manera pasional no atienden nuestras necesidades. Vemos, y de nuevo, el mismo informe de Cultura demuestra que el sistema político, el sistema democrático, no sé si se va a terminar a tocar fondo. Coincido completamente con ustedes, nunca tocará fondo y eso es importante que lo tengamos en cuenta en casa, pero sí hay un desgaste significativo en cuanto al incremento de desigualdad. Hay un informe sobre desigualdad social que dice, de 2017, que dice que el 1% concentra el 27% de los ingresos. Y por otro lado tenemos otro efecto de la misma cultura política a través de las migraciones. El informe de Cultura Política lo que establece es que se le pregunta a la persona si usted migraría por trabajo o por necesidad y un 75% le dice que sí. Entonces tenemos justamente, digamos, el análisis de la cultura política, y es importante que lo sepamos, no solo va por los partidos políticos, sino también cómo el comportamiento partidario afecta el dinamismo social y mi realidad como persona. A ver, algunos piensan que las elecciones son esa especie de válvula de escape que permite que el sistema siga intacto para los siguientes 4 años. Yo quisiera puntualizar, hay 2 cosas. Una es fiesta democrática para las élites, porque obviamente no cambian el sistema y la gente sigue creyendo en las elecciones. Y efectivamente hay una conexión entre conservadurismo y autoritarismo. Miren ustedes el caso paradigmático de Alfonso Portillo, cuando lo acusan de que mata a una persona en Chilpancingo, y la respuesta de él, amplio conocedor de la cultura, cuando uno conocía a Portillo podrá tener miles de defectos, pero era una persona muy preparada, muy inteligente. Y él dijo, no fue uno, fueron 2, y fue en defensa propia. Ahora imagínense lo que yo haría defendiendo a Guatemala cuando actué así, defendiendo mi propia vida. Y la gente le aplaudió. Hubo gente que lloró cuando lo extraditaron. Pero ahí hagamos el análisis del imaginario colectivo que se tiene de un líder. ¿Qué es un líder para los guatemaltecos? ¿Qué características del líder son las que busca el votante guatemalteco? Uno que tenga un carácter fuerte. Que le dé seguridad. Que le dé seguridad. Por eso decía, si solo hablamos del conservadurismo no funciona. Está conectado que ese conservadurismo te enlaza con el autoritarismo. Alguien está a cargo, yo me quiero sentir seguro, sobre todo en escenarios tan anárquicos y de crisis como el guatemalteco. Yo necesito que venga alguien a imponer orden. Y entonces sigo creando la figura del Mesías político que viene desde Arévalo. Arévalo no lo conocía nadie y se crea hasta la frase aquella de Viva Arévalo. Y el 85% es la única votación masiva a favor, pero vino como que era el Mesías. El recibimiento en el aeropuerto era impresionante. Y la gente sigue constantemente, cuando le preguntan a uno, pero realmente no habrá alguien. La gente sigue pensando en esa persona casi mágica, casi celestial. Y no te habla de un programa político, no te habla de... Quiere candidatos multitask que tengan conocimiento de todo y que tomen decisiones en todo sentido, cuando sabemos que
en las democracias consolidadas se vota a equipos de trabajo y no solo a una persona. A un líder tal vez sí. Yo más bien diría, solo digamos... vamos a la pausa que ya producción me avisa. SF, Cultura Política, regresamos. Seguimos hablando de la cultura política y los escenarios 2019. ¿Qué tipo de líder busca el guatemalteco? Ya está... Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Cultura Política. Estamos hablando de cómo piensa el votante guatemalteco, qué es lo que busca en un líder. Decíamos en el bloque anterior, muchas veces el votante está buscando en una persona 1000 cualidades para resolver todos los problemas del país. ¿Qué está pasando con estos perfiles? Hemos visto que incluso hay tanques de pensamiento que se dedican muchas veces a buscar el perfil indicado del candidato presidencial. Pero ¿cómo realmente está votando el guatemalteco? ¿Qué es lo que busca el votante guatemalteco? Estos grupos afines a las élites tratan de reforzar en el imaginario que esta es una fiesta cívica. Yo por eso decía, lo comparaba con el convivio navideño. En la empresa, ese día todo el mundo está contento. El obrero abraza al patrono, le somata la espalda hasta que critica que lo iba a sacar en una ocasión. Y después 364 días en que las condiciones laborales no cambian, no pasa nada, pero él se desfogó, él o ellos se desfogaron en el convivio. Pues lo mismo son las elecciones. Pasamos 4 años de angustias, de desesperanzas, pero ahora sí, esa necesidad de creer en algo, por eso es mágico esa sensación que se empieza a sentir desde septiembre, octubre, y entonces las élites que dependen de ese sistema, tratan de incentivar en el imaginario de que puedo participar, aunque mi participación se refiera solo a votar. Ya se ha hablado muy claramente que se elige antes. El día de los comicios es cuando se vota, pero la elección, esa la hace las élites. Igual como se hizo la independencia de Guatemala. Nos enseñan que el 15 de septiembre de 1821, pero no, semanas antes la familia Aycinena ya había hecho su propia acta de independencia y que se refleja 3 semanas después cuando se da el 15 de septiembre de 1821. Pues las elecciones funcionan igual. Ahora bien, han habido elementos que no podemos desechar totalmente y ser demasiado negativos. Las reformas electorales, aunque incompletas, sí han dado cierto nivel de flexibilidad a ese sistema. Esa olla de presión resultó con una bocanada de aire. Ahorita tenemos partidos que hará 5 o 10 años eran impensables, como el Movimiento de Liberación de los Pueblos, que es el instrumento político de Codeca, o el Movimiento Semilla. O sea, sí hay, digamos, algunos cambios, lo corto de las elecciones, el que el Tribunal Supremo Electoral mantenga la centralización ahora por primera vez de la pauta comercial, que eso al ángel de la democracia prácticamente le asestó un golpe, aunque esperemos de que la Corte de Constitucionalidad no vaya a dar con lugar ese amparo que está pendiente, porque son cambios que si bien no son suficientes, sí le dan una bocanada de aire. El transfugismo al parecer ya no va a pasar y por eso la importancia del presupuesto. No me voy a reelegir, pero en el 2019 a través de las ONGs y a través de mecanismos de plazas en las instituciones, la ley de Hidalgo, bando al que deje algo. ¿Qué pasa con el tema de este sentimiento de que entonces el voto no tiene la incidencia que se nos dice en las campañas, que el mismo Tribunal Supremo Electoral impulsa? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué el voto el día de las elecciones no es tan significativo? ¿Y qué sucede 3 años después? ¿Qué es lo que no se está haciendo para que el ciudadano tenga una capacidad de poder elegir incluso antes del día de la elección? 2 o 3 argumentaciones muy rápidas. La primera, desde lo institucional, todavía tenemos un modelo altamente arcaico, que todavía responde a esa centralidad del poder, a la toma de decisiones concentrada en una persona, y no lo hemos atendido, no hemos buscado su modernización a través de una ley de servicio civil, por poner un ejemplo, digamos, muy concreto. Entonces no podemos hablar de cambios del sistema, no podemos hablar de incidencia electoral real, porque todavía tenemos un mismo sistema que continúa respondiendo a las élites históricas que has mencionado. Por otro lado, llegamos a unas elecciones en donde los liderazgos
son de carácter coyunturales, no liderazgos democráticos y permanentes. ¿A qué me refiero con esto? En las elecciones de 2011, el tema coyuntural era la violencia e inseguridad. Y entonces llega un candidato prometiendo mano dura. Y como la ciudadanía sentía esa necesidad, buscó en un liderazgo coyuntural esa posibilidad. Resulta que como la coyuntura es momentánea y la problemática permanente, el liderazgo que se eligió, el líder que se eligió, no tenía la capacidad real para darle solución de manera sostenible. ¿Qué ocurre en el 2015? La coyuntura era combatir la corrupción, transparentar la gestión pública, garantizar cuadros partidarios organizados. Y llega alguien con un eslogan que lo hemos mencionado en varias ocasiones: ni corrupto ni ladrón. Y era de nuevo un liderazgo coyuntural, y la ciudadanía, por inercia, por necesidad o por esperanza, vota por ellos. ¿Cuál podrá ser el tema en el 2019? Pues como a diferencia de otros procesos, ahora hay varias coyunturas intentando posicionarse. Habrá que ver cuál es la que tiene mayor fuerza. Puede ser, y esto lo lanzo de manera muy aventurada, puede ser que sea el tema CICIG, la permanencia de la CICIG. Y por ahí puede venir alguien, algún liderazgo, de nuevo de carácter coyuntural, prometiéndole a la ciudadanía que la CICIG va a continuar en Guatemala. Pero que el tema permanente no se aborde. Pero que el tema permanente o la solución no es la CICIG, es la desigualdad, la pobreza, las escuelas desabastecidas, las escuelas y hospitales desabastecidos, un presupuesto desfinanciado. Digamos, hay necesidades que están enraizadas dentro de la cultura política, pero no hemos todavía entendido que no, y tampoco el mismo sistema ha promovido verdaderos liderazgos para que justamente las elecciones, el día que vamos a votar por los distintos representantes, tengan esa incidencia. Y entonces también, con esto termino, como pensamos que con las elecciones lo solucionamos todo, tenemos 3 años, un primer año de esperanza, de expectativa, un segundo año de indignación, porque al quien yo elegí no correspondió, no cumplió lo que me iba a prometer, y el siguiente año de malestar y de nuevo en la esperanza de en las siguientes elecciones le voy a votar en contra. ¿Pero por qué? Porque no me prometió. Y entonces, ¿por quién vas a votar? Y empieza de nuevo la discusión, porque tal vez sí me vaya a prometer. Entonces es ese círculo perverso de la cultura política que solo se rompe pensando en una modernización del sistema. Yo creo que el tema económico va a pesar, porque incluso en las encuestas donde la es uno de los temas más rankeados. En la inseguridad estaba en primer lugar, pero cuando sumas los aspectos de desempleo, falta de oportunidades, la crisis económica, el alto precio, el costo de la canasta básica, sumado a eso, supera la inseguridad. Porque aquí al guatemalteco responde de 2 formas. Cuando le preguntan cuál es el principal problema del país, normalmente dice la inseguridad, la violencia. Pero cuando le preguntan ya en forma concreta cuál es el principal problema suyo y de su familia que lo afecta, el bolsillo, la economía. Por eso no se esperó, incluso en Estados Unidos funciona así. Muchos querían de que los demócratas aplastaran a Trump en las elecciones de medio periodo, pero no contaban con que los números económicos están bien. La gente, cuando tiene plata en el bolsillo, es la mejor forma de saber cómo anda el termómetro anímicamente en un país. Y yo creo que aquí ya el desempleo es agobiante, la ola de despidos que han habido, el precio de la canasta no se corresponde el salario mínimo con lo que realmente cuesta, y peor aún, ¿qué porcentaje de patronos pagan el salario mínimo? En esa coyuntura tendría que salir un candidato que proponga o lance propuestas económicas novedosas que pudiese emocionar al electorado. Pero la gente se va a decantar por lo mismo. No sé si lo económico puede suscitar emotividad al momento de votar. La gente no se va a orientar a un discurso nuevo precisamente por el conservadurismo. Ya platicábamos la vez pasada que desde la era llamada democrática nadie
que no tenga al menos el 70% de conocimiento público gana una elección. Claro. Y eso solo cumplen 4 candidatos. Y por eso recortabas la lista de A precandidatos 4 personas. a 4 personas. Yo creo que la mayoría de analistas coincidimos. No va a surgir un nuevo, a menos que Arjona quisiera incursionar en política, Velorio, los 3 huitecos, ¿va? Valga los anuncios. Que tienen ya ese 70% de conocimiento. No, y además Así es. Jimmy le dio ese sentido a la palabra cualquiera, tan amplio, tan flexible. Si antes decía la gente, si llegó Lucas, ¿por qué no voy a llegar yo? Ahora la gente dice, si llegó Jimmy, y entonces ya el espectro se abre inconmensurablemente. Entonces la gente no va a esperar un discurso nuevo, precisamente por ese conservadurismo. Se va a quedar con el discurso de los 4. Y entonces va a ser el voto guatemalteco, como no es informado. Yo creo que los grandes problemas de la población a nivel de la masa ciudadana son 4. Desinformada, desorganizada, poco o nulamente formada política o ciudadanamente. Y la 4ª, la desunión. Que está en la cultura del país. No podemos ver ojos bonitos en cara ajena. Entonces, estas elecciones del 2019, salvo algunos cambios, van a ser un calco sistémico, estructuralmente hablando, de las del 2015. O sea, ¿tendrá más chances aquel candidato que ya está posicionado, sí, y que tenga un corte conservador? De estos 4 que mencionas, el candidato que más se acerca a eso va a tener mayor posibilidades de captar. A lo que van a aspirar es a meter gente en el Congreso. A eso van a aspirar, claro, porque saben que fuerte. No pueden competir con los que ya están posicionados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tratar de obtener la mayor cantidad de alcaldías, pero sobre todo presencia en el Congreso, que vimos ahora que este país cada vez más fuerte se decide por las cosas del Congreso. El pulso político está en el Congreso. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de esta conversación. Seguimos analizando el escenario político y el surgimiento de nuevos liderazgos para 2019. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, Cultura Política. Me había quedado con la palabra de Ricardo Barreno. Ricardo. Yo creo que un elemento que en cultura política no debemos olvidar es el rol de la juventud. Que ha sido determinante en otras en otras latitudes y que desafortunadamente tampoco escapa de la lógica del descontento. ¿Qué ocurre en México? Quien garantiza, digamos, el éxito electoral de AMLO fue justamente el joven entre 18 y 35 años. Un joven que crece dentro de una realidad en donde no le parecía o no le gustó, no simpatizó con la acción del PRI, PDR, PAN, y encuentra en AMLO una figura distinta. De nuevo, un voto por indignación. ¿Qué es lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en El Salvador? De nuevo, el descontento generalizado, el desgaste partidario del frente por un lado, de Arena por el otro, ha sido capitalizado en un nuevo personaje, un supuesto outsider, digamos, pero que también responde a lograr capitalizar. Primero, responde a una figura joven, responde a una indignación ciudadana de carácter juvenil. Y entonces estamos viendo cómo el rol de los jóvenes es importante. Y si vemos muy rápidamente el padrón electoral de Guatemala, el grueso del padrón electoral y el grueso de quienes votan son los jóvenes entre 18 y 35 años. Pero el reto muchas veces es que esos jóvenes tienen poco interés en participar, en organizarse, en militar, incluso en algunas agrupaciones políticas, y muchas veces solo votan los que llegan, votan con emotividad. Eso sí, están muy interconectados. Pero tienen esto. Pero no sé si con tener eso están votando o más informados o más desinformados. Sí, pues las redes son letales. Correcto. Y ojo, estas elecciones en particular, las redes van a ser determinantes por una sencilla razón. Es tan corto el tiempo que no te alcanza para aquellas campañas masivas en televisión, en radio, y no quieres escuchar aquellos foros larguísimos con 20 candidatos. Y entonces te van a atacar por este medio y por el corto tiempo va a costar que den respuesta. Aquí en 24 horas pueden hacer tu imagen, pero pica, pica.
Y entonces en eso se van a basar. Sobre todo que culturalmente el guatemalteco normalmente vota en contra de, porque aquí yo creo que todos estamos conscientes que no votaron a favor de Imi, votaron en contra de Sandra. Valdizón y de Sandra. Y primero era defenestrar a Valdizón, una vez defenestrado ese candidato. Que no quedara Sandra. Y por eso todos los candidatos quieren que Sandra sea su compañera a la hora de la segunda vuelta, porque es la forma de hacer el famoso maniqueísmo del bien y del mal, del diablo y el ángel, pero no van a haber cambios fundamentales. Pero ojo, tengo entendido que estos net center, incluso ahí en Nicaragua ya identificaron una casa, el personal que está, el embajador regalado y hay otros personajes de la juntita, ya tienen preparado toda una ofensiva básicamente para atacar la honorabilidad de los candidatos que ellos consideran enemigos. Peligrosos. Por ejemplo, la lógica del pacto de corruptos es, si Tel Maldana me metió a la cárcel o me quiso meter a la cárcel siendo fiscal, ya siendo presidenta, ya no tendría que tener ninguna duda que me va a afectar. Entonces, ojo con las redes. Y las redes, como bien dice Ben, te pueden informar, pero en la mayor parte de casos te desinforman. Y cuando hay demasiada información, lo que pasa es de que te confundís. Y muchas veces polarizan, que eso en cultura política también es preocupante. No te permite debatir nada. Prácticamente lo limita uno a una respuesta a favor o en contra. Blanco o negro. Blanco o negro. O la gente se separa. Hay rechazo. Ay, no, es que ya de leer es que no me pregunte de CICIG porque eso sí es como muy complicado. Lo que sí hay que tener cuidado es que la estrategia política, en cultura política, digamos, ha ido cada vez más orientada a polarizar a la ciudadanía, a dividir a la ciudadanía. Porque entonces, justamente la caracterización que hacías, no se tiene un cuerpo social altamente articulado que me vaya a beneficiar o que me vaya a perjudicar, sino un debilitamiento del mismo. Y eso creo yo que puede, digamos, cada vez se ha visto más fuerte en estos meses y que puede ser una característica del proceso electoral. Y la polarización casi va directamente relacionado con conflictividad y violencia. Por eso es que se dice que el proceso 2019 tiene probabilidades de que sea violento. Ahora, regresando al ejemplo de CICIG, porque es muy ilustrador, esta polarización que ya viene de meses, de años atrás, con el tema CICIG, ha obstaculizado un debate serio sobre el papel de la comisión, correcto, sobre sus aciertos y sobre aquellos aspectos que se deben de corregir. Si entramos en un ambiente polarizado, entonces CICIG solo va a tener dos respuestas posibles, a favor o en contra, dejando el debate de los pros, de los aciertos y de los errores a un segundo plano, o no vamos a entrar a debatir esos temas, porque de entrada vas a ser tachado como sos pro CICIG o sos anti CICIG. Pero todavía hay algo más preocupante, y es que por un lado está bien la discusión de la CICIG, su continuidad o no, pero es que esa polarización y ese estancamiento de la discusión nos ahoría o nos aleja de la temática real. Aquí no debería de discutirse a favor o en contra de la CICIG, debería de discutirse cómo se fortalece desde adentro un sistema de justicia, cómo se generan capacidades técnicas, cómo se profesionaliza al empleado, cómo se le da una descentralización real a la justicia. Que digamos eso fue en espíritu el acompañamiento de la CICIG. Pero ¿qué ha ocurrido? La polarización proveniente de distintos focos ha orientado a una discusión, ¿estás a favor o en contra de la CICIG? Y eso es lo que se... Pero ese es parte del maniqueísmo de Guatemala. Aquí todo es blanco o negro. ¿Sos rojo o sos crema? ¿Sos bueno, es la ausencia de la cultura. A ver, estamos hablando de cultura política. La cultura del debate es ausente en Guatemala. No, aquí es, si no estás conmigo, estás en mi contra. Te sentás a hablar con alguien que piensa muy similar a mí. Y aquí lo hemos visto en la producción del programa. Es muy difícil incluso llegar a sentar gente que piensa totalmente distinto, cuando creo que el debate se enriquece cuando hay dos visiones diametrales que pueden discutir en algún momento. Pero es que el maniqueísmo es construido precisamente para que no haya debate. Ajá. Y entonces, si no estás conmigo, estás contra mí. Y si yo no estoy contigo, no necesariamente estoy contra ti. Si yo menciono justicia social, ya soy comunista.
Si yo menciono libre mercado, este ya totalmente es derechista, fascista. Y entonces se ha rehuido también la discusión, porque yo no le temo a la polarización, que es natural y tiene un nombre, quienes hemos estudiado sabemos que hay lucha de clases, pero eso no puede haber un poder divino que diga a partir de hoy ya no va a existir. El mismo Fukuyama tuvo que retractarse de cuando habló del fin de la historia, y constantemente ahora, por cierto, con más frecuencia, hace alusión que efectivamente no solo no desapareció esa lucha entre contrarios, la cuestión ideológica, pero hoy hay gente que se atreve a decir que ya no hay ideologías, las como lo dijo Fukuyama en su momento. Y cada vez que yo digo, por ejemplo, de que la educación no debería intervenir el Estado, sino toda debería ser privada, ese es un comentario ideológico. Lo mismo que si yo digo que toda la educación debería ser pública, como en muchos países, ese también es un comentario ideológico. Si estás a favor de la privatización de los servicios, es un comentario ideológico. La ideología nos permea, está presente. No hay que rehuir al debate, pero sin la descalificación, porque aquí no discutimos sobre posiciones políticas e ideas. Aquí vamos a la descalificación personal. ¿Qué me vas a decir vos si vos sos un bolo? O vos sos un aquí, vos sos un allá. ¿Con qué solvencia me vas a cuestionar esto? Bueno, y entonces, a priori se está juzgando a las personas. Y el tema, y no por las la ideas. idea, pero eso es una política contrainsurgente. ¿Qué vamos a pasar cuando se firme la paz? Bueno, hay que construir algo que destruya. Y destruyeron el tejido social, por eso el individualismo, por eso el conservadurismo conlleva el autoritarismo, y esto conlleva el maniqueísmo, blanco o negro, o sos bueno sin o posibilidades sos malo. de discusión. ¿Estás con Dios o con el diablo? Sí. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis de este fenómeno de la cultura política y de las particularidades que tiene la cultura política guatemalteca. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla 2019. Hay muchos chances que se vuelvan a repetir las fórmulas, pero también hay muchas alternativas de poder promover una discusión sana, una discusión de ideas, un debate sin filtro, un debate honesto, y creo que este es el objetivo de Espacios como Sin Filtro. Muchísimas gracias, José Alfredo. Muchísimas gracias, Ricardo. A usted muchas gracias por su sintonía. Los dejo con María Elisa Gómez. Bueno, gracias por ese análisis. Nosotros nos despedimos, por supuesto, en nombre de todo el equipo, agradeciendo su sintonía este viernes y recordándole que el sábado y el domingo también hay mucho más en Guatevisión. Recuerde, las noticias no paran y nosotros estamos aquí para informarle. Descanse.